Vamos a resolver del trabajo práctico número 8 el ejercicio 3. En este ejercicio nos piden enumerar los pasos para hallar el máximo y mínimo absolutos de una función continua en un intervalo cerrado y acotado. Entonces, los pasos en un intervalo cerrado y acotado son evaluar la función en los extremos, reemplazar en la función original los extremos f de a y f de b. El segundo paso es buscar los eventuales puntos donde se anula la derivada. A la derivada la igualamos a 0. Resolvemos esa ecuación y vemos si esos valores están dentro, los valores de x que encontramos, si existen, si están dentro de nuestro intervalo cerrado y acotado. Una vez que tenemos esos valores, lo que tenemos que hacer es reemplazarlos en la función original, en f. ¿Sí? Todo eso en el paso 2. En el paso 3, buscar los eventuales puntos donde la función no es derivable. El paso 3 sería como ver el punto conflictivo de la derivada y ese valor, si existe, reemplazarlo en la función original. Y por último, comparar los valores. Todos los valores que hayamos encontrado en los pasos 1, 2 y 3, hay que compararlos para ver cuál es el mayor y cuál es el menor. La consigna preguntaba si es seguro que existen. Sí, existen porque estamos hablando de funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado. Entonces, el teorema de Weierstrass nos garantiza la existencia de máximos y mínimos en ese intervalo. Vamos a aplicar todo esto en un ejemplo. Entonces, primero hay que reemplazar en la función los extremos, f de menos 8 y f de 1, ¿sí? Entonces, hay que hacer 3 por la raíz cúbica de menos 8 menos 8, ¿sí? Así que nos queda, esta raíz cúbica es menos 2, nos queda menos 6 más 8 es igual a 2. Y f de 1 sería 3 por 1, 3, menos 1 también nos da 2, ¿sí? Los valores que encontramos, estos los recuadramos, porque estos son los posibles máximos y mínimos. Son los que vamos a tener que comparar. En el paso 2 tengo que derivar. Tengo que hallar f' de x e igualarlo a 0. Entonces, separo en términos. Para derivar una raíz cúbica, lo pasamos a exponente fraccionario. ¿Sí? ¿Quién es la derivada de 3 por x a la 1/3? Bueno, me queda 3 por 1/3 y a la x se le baja 1 grado. ¿Sí? 1/3 menos 1 me queda menos 2/3. ¿Sí? Y la derivada de menos x es menos 1. Esto lo tenemos que igualar a 0. Entonces, vamos a acomodar un poquito. Vamos a simplificar acá. Y x a la menos 2/3 es, lo voy a hacer acá en un cálculo auxiliar. X a la menos 2/3 sería 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿sí? Esta expresión es igual a esta, ¿sí? El denominador es el índice de la raíz, el numerador es la potencia, y como está elevado a la negativo, lo invierto poniendo 1 sobre todo eso. Así que tenemos 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado, que nos tiene que dar 1. ¿Sí? Paso el 1 para allá. Entonces, esto es equivalente a decir que 1 me tiene que dar la raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, paso. La raíz cúbica
como potencia elevar al cubo, así que me queda 1 al cubo lo mismo. Así que 1 tiene que ser igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y esto es equivalente a decir que x vale 1 o x vale menos 1. Voy a borrar acá mis cálculos auxiliares para hacer un poco más prolijo. Encontré dos eventuales puntos donde se anula la derivada. ¿Sí? Entonces, una vez que encuentro estos valores, los tengo que reemplazar en mi función para ver qué valor toman. 1 ya lo usé porque era el mismo que el extremo. Y menos 1 me sirve porque está dentro de mi intervalo. Así que voy a reemplazar f de menos 1 en la función original. Así que me queda 3 por menos 1 menos menos 1. ¿Sí? Lo reemplacé acá. La raíz cúbica me quedaba menos 1. Bueno, me queda menos 3 más 1 es igual a menos 2. Ese es un posible máximo o mínimo, entonces lo resalto. Y paso 3, tengo que ver dónde la función derivada no existe, ¿sí? Entonces mi función derivada era esta. X a la menos 2 tercios menos 1, ¿sí? Y X a la menos 2 tercios yo la reescribí de esta manera. Como es un cociente, el denominador no puede ser 0. Entonces, f no es derivable en x igual a 0. Entonces, como el 0 entra dentro de mi intervalo, voy a reemplazar f de 0 en mi función original, que me queda 0, 3 por 0, menos 0, me queda 0. Ese es un posible máximo o mínimo. Entonces, de todos estos valores que yo marqué en rojo, tengo que ver cuál es el más grande y cuál es el más chico. ¿Sí? Entonces, de todos estos valores tenemos un máximo. El máximo es 2. Y el mínimo es menos 2. ¿Sí? Que es este valor. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Sí? Esta es la respuesta. Si me preguntan en dónde, bueno, el máximo es 2, ¿en qué valores? En 1 y el menos 8. Y el mínimo es menos 2, ¿en qué valor? El menos 1. ¿Sí? Pero máximo y mínimo son los valores que toma la función. Bueno, vamos a pasar al C. Vamos a hacer lo mismo, pero nos pide su dominio de definición. Así que vamos a empezar calculando el dominio de F. Para el dominio de F, me voy a ir a un cálculo auxiliar. Voy a plantear que el argumento de mi raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Esta es una desigualdad de grado 2. Entonces, lo mejor es interpretarlo geométricamente. Este es el eje X y este es el eje Y. Y esta es una parábola cóncava hacia abajo. Y me interesa saber en qué valores se hace 0. Entonces, si le buscamos la raíz a esto, X se hace 0 en menos 2 y en 2. ¿Sí? Ahora, una vez que tengo dibujada mi parábola, me interesa saber para qué valores son mayores o iguales a 0. Es decir, la positividad. Este tramo sería. Entonces, el dominio de F es el intervalo cerrado y acotado que va de menos 2 a 2. Entonces, tengo una función continua, por ser una función elemental, en un intervalo cerrado y acotado, así que seguro que tengo máximos y mínimos por el teorema de Weierstrass. Vamos a evaluar la función en menos 2 y la función en 2. ¿Sí? Así que, cuando yo reemplazo en mi raíz, me queda 0. Así que me queda e a la 0, que es 1. Y este valor lo recuadro. Con menos 2 me va a pasar exactamente lo mismo.
me va a dar 1. Así que este sería el primer paso. El segundo paso es derivar y ver dónde esta derivada me da 0. La derivada de la función e es lo mismo por la derivada del exponente. En este caso, la derivada de esta raíz cuadrada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por la derivada del argumento, que sería menos 2x. Tengo que ver cuando esto se hace 0. Entonces, e elevado a cualquier cosa, esto es distinto de 0. Una división con numerador 1, 1 dividido cualquier cosa, esto es distinto de 0. ¿Sí? Esto nunca se va a hacer 0. Así que la única opción es que menos 2x sea igual a 0. Entonces, ¿dónde se hace 0 menos 2x? En x igual a 0. Así que acá tengo un punto para estudiar. Voy a reemplazar en mi función f de 0. F de 0 porque solamente esto se hace 0 en x igual a 0. Así que f de 0 en mi función me queda e elevado. Cuando reemplazo la x por 0, me queda la raíz cuadrada de 4. Es decir que e al cuadrado es un número para comparar. E al cuadrado. El tercer paso es ver dónde la derivada no existe. Entonces, como tenemos, la derivada la tenemos acá. El primer factor es derivable en todos los reales. El segundo factor, no. El tercer factor sí es derivable en todos los reales. Entonces, tengo que estudiar 1 sobre 2 por la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Cuál es el problema acá de esta función? Bueno, tiene una raíz que el dominio ya lo planteamos. Es el mismo donde la función está definida. ¿Sí? El problema es que el denominador no sea 0 acá. Así que vamos a plantear que el denominador sea distinto de 0. La única alternativa para que el denominador sea 0 es que lo de adentro de la raíz me dé 0, y ya vimos que se hace 0 en menos 2 y 2. ¿Sí? Así que los puntos donde no existe la derivada son, vamos a poner, f no es derivable en x igual menos 2 y x igual 2, ¿sí? Pero cuando yo los quiera reemplazar estos valores en mi función original, son los mismos del paso 1, así que no lo voy a hacer. En definitiva, tengo que comparar 1 y e al cuadrado. Entonces, tengo un máximo. ¿Cuál es el máximo? El valor más grande, el máximo es e al cuadrado, ¿sí? E al cuadrado cuando x vale 0. Y el mínimo sería 1. El mínimo sería 1 para los valores de los extremos. Y de esa manera quedó resuelto el ejercicio.